Rápidamente leemos los últimos comentarios por la mañana de hoy que nos llegaron a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Miriam Mendoza nos dice, ajá, ¿y cómo llegan a los reos los teléfonos y las computadoras? ¿Se ha hecho alguna investigación al respecto? Todo lo que ha sido el ingreso de droga y armamento, por ejemplo, también a los centros penitenciarios. Sí, se ha hecho investigaciones, de hecho nosotros hemos estado trabajando, se ha trabajado mucho en eso. Eh, Algunas veces entran por algunos funcionarios irresponsables, otras veces son los mismos familiares que de manera, bueno, de hecho visualicé una vez una muchacha metiendo incluso droga dentro del sistema penitenciario. Estábamos nosotros de visita en un lugar y hay una complicidad y que se ha venido eliminando y se ha avanzado mucho en ¿Qué eso. acciones concretas se han tomado en esos casos? Concretamente, se está cambiando todo lo que es el personal interno en caso que se demuestre pues, que hay alguna vinculación con ese tipo de actos delictivos. Juan Carlos Araujo también nos dice, felicito que defendamos los derechos humanos, pero del ciudadano común, ¿quién los defiende? ¿Por qué los presos tienen derechos y nosotros? Se pregunta él. ¿Qué pasa con esas denuncias de derechos humanos que ustedes reciben en estas comisiones? Mira, son abordadas inmediatamente y trasladadas hacia el órgano del poder público que tenga que abordarlo en un momento determinado. Porque no solamente estamos hablando de malos tratos, sino de condiciones de hacinamiento bastante graves Sí. en los penales del país. También lo que tiene que ver con la falta de los servicios básicos, servicios públicos en los centros penitenciarios. Por eso te decía y le decía a la colectividad que el gran aporte ha sido el código, porque el código establece, por ejemplo, un artículo que una vez que lo pongamos en práctica no pueden estar procesados con penados, y eso va a llevar a que también las estructuras estén diseñadas de esa manera. Eso va a acabar el hacinamiento, eso va a acabar las condiciones que hoy en día tenía el pranato para tener sometido un poco de ciudadanos porque, bueno, estaban hacinados y les daban condiciones. ¿Para cuándo eso será una realidad, Mira, diputado? yo aspiro que sea a inicio del próximo año, porque ya desde el punto de vista legislativo, nosotros cumplimos con el pueblo venezolano en elaborar la ley y fue aprobada ya en segunda discusión, solo que tiene un código orgánico porque es una ley de mucho peso y eso tiene unas condiciones constitucionales, que es que tiene que ir al TCJ y tiene que estar luego a una revisión de la Presidencia de la República. En estos momentos están en esa revisión. Aspiramos pues que el presidente Maduro, con todo el apoyo que él tiene hacia el pueblo venezolano, pues le termine de dar ese regalo que la revolución le dio a la contribución de la paz en Venezuela. Camel Salame Libre dice por acá, preso político yaracuyano, 7 años sin juicio, enfermo y procesado sin condena, con varias denuncias de violación de derechos humanos. ¿Ha llegado hasta el seno de la comisión este caso? No, eso realmente. tendría que decirlo él, tendría que decirlo. Hay algo importante que también, de lo que se está hablando ahorita, de que también en infraestructura del sistema penitenciario se ha avanzado en nuevos centros penitenciarios porque los que se tenían anteriormente son de hace muchos años atrás y eran centros que eran para 1000 personas y hay 2000 personas. Y eso es algo que también hemos venido avanzando y se está haciendo tipo donde solamente está 1 o 2 personas, que eso es importante que la gente lo sepa. Son modificaciones de forma, por decirlo así, pero ¿qué pasa con los cambios que se requieren de fondo? Por ejemplo, las personas que dicen que es necesario la sustitución o la remoción de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en los centros penitenciarios. ¿Qué se está haciendo por eso? Mira, eso también lo recogimos en el código, porque el código recogió todo lo que la gente sabe en lo común, ¿verdad? Y lo colocamos allí. Entonces, como decía al principio, como no es represión y la Guardia Nacional es un órgano militar represivo, tiene que ser sustituido sistemáticamente por funcionarios graduados de la Universidad de la Educación, de la Seguridad, que también es una labor hecha por la Revolución. Ahí se están formando licenciados en materias penitenciarias que van a ir sustituyendo sistemáticamente. ¿Ya se ¿verdad? está dando Sí, esa sustitución sí, en algunos centros? también hay cambios de fondo, no solamente de forma, sino de fondo. Por ejemplo, cuando tenemos ya 3 penales para penados, valga la redundancia, el que está en Lara, el que está en Falcón y el que pronto estará en Carabobo, ¿verdad? Y eso va a contribuir a que parte del hacinamiento que hoy existe drene. También están en estos momentos, se están construyendo 8 de 24 centros de procesados, ¿verdad? Se hizo en 3 fases, ya están culminándose los primeros 8, luego irán los siguientes 8, que por cierto valga de expresar a los yaracuyanos que Yaracuy está en esa lista de los segundos. Entonces eso va a ir ayudando.
¿Qué lectura le dan forma. a la situación que se vivió hasta hace poco en el Rodeo 2? Bueno, mira, la lectura, ahí nosotros tuvimos, de hecho nosotros tuvimos en Uribana. ¿Han ingresado ustedes a los centros penitenciarios del país? Parte de nuestra labor. Ese es el trabajo que está detrás de la cámara, como dicen. Allí nosotros visitamos, cuando en plenos conflictos o antes del conflicto, nosotros visitamos y revisamos y caracterizamos los centros. Por ejemplo, lo del Rodeo, lo de Uribana, fueron lugares donde se generó alguna violencia. Recientemente, incluso en algunos centros, en Falcón también tuvimos presencia en la comisión. Todo esto que se ha dado durante todo este tiempo ha sido producto de una vinculación entre el sistema penitenciario, lo que es también el sistema de justicia, y que algo que no se ha dicho, que son las grandes jornadas que se dan dentro de los centros penitenciarios para los procesados y incluso ya los penados con los ministerios de justicia para revisar y agilizar. Por ejemplo, en el caso del señor, yo creo que sí hay que revisar ese caso, si hay una forma de que llegue allá a la comisión. Que es un caso entre miles, porque el retardo procesal es algo que para nadie es un secreto pero en ya nuestro cuando país. tiene 7 años hay que revisarlo. Nosotros conseguimos casos, Iria ha sido muy tajante en eso y la felicito en ese trabajo. Cuando se consigue un caso de ese tipo, se manda a revisar si es por verdaderamente negligencia o por algo que haya pasado allí, se revisa, y si la persona, la pena, le correspondiera a un tiempo, bueno, si la cumplió, el ministerio se encarga de los casos. ¿Hay alguna propuesta para agilizar los procesos de los privados de libertad? Bueno, en este momento, acuérdense que está el Plan Cayapa, que traslada todo el estado de los órganos que tienen que ver con materia penitenciaria y judicial, y el Plan Cayapa ha ayudado mucho. Solo que acuérdate, la gente piensa que el problema penitenciario con una sola acción ya se va a solucionar. No, es un problema social, y los problemas sociales tienen tiempos sociales, y los tiempos sociales son lentos. Estamos ahorita en la estela de la etapa de transición, pero decir que no se ha hecho, como mucha gente a veces lo expresa, porque dice, bueno, siguen habiendo planes, es verdad, y nosotros lo admitimos y estamos trabajando duro para eso, pero también hay que reconocer que hemos tumbado 19 pranatos, y eso se dice fácil, pero no es nada fácil. ¿Cuáles son los retos en la nueva Asamblea Nacional de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario? Sí, los retos están basados yo creo que en 2 direcciones. Una, eliminar el problema que se está dentro de los centros penitenciarios, basado en los derechos humanos, pero también en el cumplimiento de las leyes y de que cada persona que vaya al sistema se incorpore a la sociedad. Y el otro es en la parte de culto, que hay una ley que estamos ahí discutiendo. Es muy complejo el discutir la ley de culto en la parte de los grupos, pero también es importante saber que hemos logrado unificar esa estructura y que uno de los retos es continuar con ese proceso de acercamiento y también de mejorar la estructura de atención a esos grupos cristianos o de la religión que sea. Procesos que además deben agilizarse a partir de la demanda de la población. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy para conversar respecto a este tema. Hacemos además extensiva la invitación a los diputados de la Asamblea Nacional para que participen con nosotros en esta serie de programas que vamos a estar realizando a partir del día de hoy, todos los lunes y algunos de estos viernes también, hasta ya las fechas próximas a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, porque para nosotros es importante que usted conozca cómo funciona a profundidad este organismo para que sepa por qué es que tiene que votar este próximo 6 de diciembre. Yo me despido por hoy, como siempre, recordándoles que el ejemplo comienza por casa, siempre es mejor ser parte de la solución que del problema, y también les reitero nuestra invitación a visitar los canales de Globovisión en YouTube y Daily Motion para que ustedes puedan ver allí toda la información y la programación que se genera a través de esta pantalla. Hasta mañana.